indios. Dame una señal, siento tu presencia, son dioses de cal. Mataindios es una película peruana y la dirigen Óscar Sánchez y Robert Hulka. Óscar y yo pues venimos de las canteras de la pedagogía teatral, venimos del teatro básicamente. Siempre teníamos la inquietud de querer hacer cine. Y esa necesidad, esa inquietud empezó a materializarse y a hacerse realidad. Y hasta que decidimos afrontar pues una propuesta cinematográfica grande, porque ya antes habíamos hecho varias cositas audiovisuales, muy personales, muy empíricas posiblemente, pero con muchas ganas, con mucha pasión. Hicimos muchos viajes hacia Huangascar, que es el lugar de donde soy yo, donde se realizó la película. Hay todo un proceso, como tú has dicho, ya hay una observación, pero también hay una, de alguna manera, dramatización, ¿no es cierto? Porque la película además está dividida en capítulos, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que van, de alguna manera, marcando el desarrollo, no solamente la organización, sino el desarrollo del proceso de la película misma, que es este tributo que se le rinde al patrón, al santo patrón, ¿no? A Santiago, al santo patrón. ¿Cómo es que esa observación se convierte en una materia, digamos, argumental, en un desarrollo dramático, en un desarrollo narrativo? Al menos yo he crecido dentro de una religiosidad sincrética, ¿no? Esa cuestión de siempre estar muy pendiente del patrón, y también, pero también pendiente de los Apu, de la Pacha, del Mayu. O sea, siempre nuestra expresión va en ese sentido, ¿no? En esas dos direcciones. En ese proceso se fueron juntando algunos otros elementos, ¿no? Elementos como el conflicto armado interno, elementos como la desaparición de personas, elementos como la sequía, ¿no? Y todo lo que eso trae consigo, todo un dolor. Entonces se fueron juntando elementos y al final teníamos toda esta gama de texturas, de presencias, y había que condensarla en estos capítulos, ¿no? Hay una cosa adicional, ¿no? Que es un poco el punto de vista de ustedes. Porque si bien Oscar es del lugar, sin embargo, digamos, Yo no lo soy. él ya es un migrante de alguna manera, ¿no es cierto? Ya salió de ahí. Ustedes dos llegan a observar algo después de años, en el caso de Oscar, ¿no es cierto? Hay una posición externa de respecto a ustedes. Y entonces, claro, es como que desde la primera imagen, de alguna manera, ustedes están posicionándose respecto a lo que ven, ¿no? Eso es interesante porque, claro, plantea, digamos, la mirada de la alteridad, digamos, ¿no? Del otro que observa, ¿no? Fue importante posicionarme como andino para poder mirar, para poder hablar, ¿no? Podríamos embellecer nuestro ande, podríamos, ¿no?, mirarlo de esa manera, podríamos mirarlo también como un lugar festivo, alegre, pero en este caso la idea era posicionarnos o hablar desde un lugar de honestidad, poder contar esta historia, ¿no? O más que historia, contar esta forma de vida. Para entrar a este universo que directamente no me pertenece, recurrí a los recuerdos, pero de mis padres. Y hay muchos capítulos, muchas escenas, muchos momentos de la historia que son recuerdos y experiencias de mis propios padres, ¿no? Digamos, con esta distancia o respeto, ¿no? A pesar de que la película cuestiona el universo andino, ¿no? Tal como está constituido en la película al menos y como se refleja en algunas culturalizaciones en el Ande. Ahora, en el tratamiento sonoro y visual de la película hay también elementos particulares, ¿no? Porque claro, el elemento sonoro es muy fuerte, la presencia natural, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y en el tratamiento visual hay esa estilización de la imagen, porque claro, el tratamiento del color, por ejemplo, es como si fuera una película de blanco y negro en color, ¿no? Porque hay como una especie de quitarle la saturación a los colores, quitarles el brillo, quitarles la pureza del matiz, ¿no? Y
eliminar todo lo que sean colores cálidos, ¿no? Amarillos intensos, rojos, naranjas, ¿no? Hay un elemento importantísimo que nos lleva a eso, ¿no? Que es el dolor. Este dolor vallejiano, este dolor replicado, que se convierte en una especie de pilar en nuestro Mataídeos. Entonces, a partir de ahí, decidimos, por ejemplo, elegir la época en la que íbamos a grabar. Entonces, la sierra, el Ande peruano, muere en la época de octubre, septiembre, octubre, noviembre. Diciembre ya empieza a caer las gotas de lluvia y ya la situación cambia. Era fundamental encontrar el lugar, ¿no? Este lugar muerto, decolorido, y también encontramos la casa de mi abuelita, ¿no? Que es donde se realiza casi todos los capítulos, una casa grande, ¿no? Una casa también ya deteriorada por el tiempo. Tanto el exterior como el interior sirvieron para que la fotografía al final logre rescatar esos elementos que aún quedaban ahí, ¿no? Esos elementos de vida que aún quedaban, ¿no? El elemento sonoro tenía que ser ese espacio vacío, ese espacio vacío. ¿Cómo suena ese espacio muerto y vacío, ¿no? Claro, entonces ahí la observación funciona, ¿no es cierto? Porque es la observación de una comunidad, de un ritual, y también la observación de lo que, digamos, lo que el entorno da, ¿no? Uno de los capítulos, digamos, de la película es la capa, ¿no? El tejido de la capa del patrón. Y ahí hay como hay un elemento bien interesante porque siento como que hay una especie de melancolía. Bueno, la melancolía está en toda la película, pero no sé, cómo que se concentra en ese tejido, ¿no? Como si fuera, tal vez, no sé si el último tejido, pero sí uno de los últimos, de una tradición o de una sintonía como que se pierde, ¿no? Este tejido responde a dos cuestiones, ¿no? Uno, que es para la capa del santo. Entonces, es un acto hecho por las manos de estas mujeres, en esta melancolía en su hacer, con este dolor de repente ahí resonando en el canto, que está siendo entregado a través de una actividad tan ancestral como el tejer, ¿no? Teniendo en cuenta también otro elemento, que hemos intentado de que todas las cosas que se ven en este pueblo estén, digamos, desligadas de cualquier elemento de modernidad, de como si el tiempo estuviera detenido en este hacer. Y como tú bien comentaste, como la celebración Santo Patrón es un tema cíclico, es algo que se repite. Entonces, es bien interesante pensar cómo estas actividades, por pedirle algo al Santo Patrón, se repiten y nos sostienen y nos suspenden un tiempo muerto, vacío, como bien ha escrito Oscar. Sí, es ese acto porque al final las mujeres están bordando, ¿no? Están bordando la capa que ya está tejida. Lo están bordando y están ahí cantando, ¿no? Entonces, ese elemento reparador es importantísimo y que esos elementos han servido para que la película en este momento esté en proceso de ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Huangascar. Entonces, hay elementos muy valiosos que sin querer lo hemos recuperado, ¿no? Como son también los murales de la iglesia, como es este acto del tejer, como es también el Minca, este proceso colectivo, ¿no? de celebración al patrón. El santo, ¿no? Es interesante esa idea de un santo asociado a la guerra, al combate, es un santo guerrero, ¿no? En un pueblo pequeño, ¿no? Y pacífico, absolutamente pacífico, ¿no? Y eso está, claro, explicado por el discurso del sacerdote, ¿no? Por la misa. Pero es curioso eso, ¿no? Entender un poco el origen, esta asociación, ¿no? De este patronazgo de un santo identificado digamos, con lo bélico, con la agresividad, con la imposición de un catolicismo, digamos, agresivo, ¿no? Y yo creo que no solo por la tradición española, que ya es contundente y ya dice muchísimo de cómo se abordó todo este proceso de conquista, evangelización, asesinato, genocidio, ¿no es cierto? Que fue brutal, pero también en cómo está enquistado en las estructuras sociales y sigue siendo un elemento de poder, ¿no? Y que acondiciona el comportamiento de comunidades
que posiblemente empezaron pacíficas, pero que ahora están cargadas de un montón y un sinfín de comportamientos que va contra su propio proceso de mejora como comunidad, ¿no? Mi madre me contaba de algunos pueblos donde ella pues vivía, esto de que hay mucha agresividad en los pueblos andinos, ¿no? Que incluso las celebraciones, los santos patrones revelaban esa condición agresiva por momentos, ¿no? Este imaginario, este santo, acondiciona y mantiene una comunidad dentro de ciertas condiciones que no les son muy favorables para ellos, ¿no? Y por más todo lo contrario, ¿no? Los sumerge muchísimo más en sus dolores, en sus represiones, en sus angustias, en sus vacíos, ¿no? I changed my mind. I'm staying on as Adam Frog. You fucked me.